¿Cómo puede vivir el padre de esta niña entendiendo lo que le pasa a su hija y ahora con la noticia y con la situación que se dio de la niña fallecer a raíz del shock que le provoca esta noticia? Estamos justamente con la doctora Paola García, que nos acompaña hoy de la Casa de la Mujer. ¿Ante qué situación nos estamos topando? ¿Es una víctima más de la injusticia? ¿La justicia está apoyando o dio favor a un violador en este caso? Buen día, doctora. Muy buen día. Realmente es terrible lo que ha sucedido en este caso porque podemos mirar todas las fallas de un sistema judicial y en este caso, por ejemplo, tenemos que exigir una auditoría jurídica porque las mismas interrogativas que tienen ustedes las tenemos nosotras. Claro. ¿Cómo es posible que un sujeto que haya agredido sexualmente, estamos hablando de una niña de 11 años, haya podido gozar del arresto domiciliario? El arresto domiciliario en este país es una charla, es un chiste. ¿Por qué? Somos un país donde no tenemos custodios policiales, donde no tenemos sistemas digitales de protección, un país donde todavía no existe un mínimo control para estos violadores, para estos agresores que supuestamente dicen defenderse y pasar este tiempo con detención preventiva en sus domicilios, cuando el país no tiene las condiciones para enfrentar una situación así. Y otra interrogante que nosotras nos hacemos es cuál ha sido el criterio basado en derechos humanos y basado en las convenciones de protección de la niñez para desvirtuar el riesgo inminente para la víctima y para desvirtuar el riesgo para la sociedad. ¿Qué presentan los agresores? Presentan un rehab donde se demuestra que no tienen sentencia, cuando en este país no llegamos ni al 1% de sentencia. En este caso, esta pequeña niña fue víctima de agresión sexual de este sujeto que vulneró su integridad, que vulneró su cuerpo, pero quien mató a esta niña ha sido este sistema penal deficiente, este sistema penal que no funciona. Doctora, ahí es donde queremos llegar, perdón, Vivian. ¿Qué o quiénes fallaron aquí en esta historia? Acá tenemos que mirar cuál ha sido el criterio de la jueza, del órgano judicial. ¿Pero solamente la y de jueza? Esta jueza que ha determinado, porque hasta el momento el Ministerio Público hizo su labor, la policía hizo su labor, lo llevaron, lo sentaron ante los estrados judiciales. En primera instancia le dan detención preventiva y en una cesación es liberado. Y acá tenemos que mirar y decir, ¿qué pasa también con el sistema judicial? ¿Qué pasa con el órgano judicial? ¿Y qué pasa, doctora, con la nueva ley de protección a las víctimas de violencia y de acoso sexual, de abuso sexual? La nueva ley que tenemos fue sacada en julio de este año. Entonces, el hecho sucedió en febrero. Y las normativas no son retroactivas. Pero este caso nos evidencia y nos nuevamente comprueba la necesidad de tener este tipo de normativas. ¿Por qué se tienen que molestar las juezas que en su momento se declararon en alerta? Si yo estoy juzgando desde la perspectiva de género, bajo la mirada de protección reforzada a estas niñas, este sujeto jamás debió salir. Este sujeto vivía en el segundo anillo, supuestamente era su domicilio. ¿Qué hacía en el Plan 3000? ¿Y no tenía control? No tenía ningún tipo de control, y cuando esta pequeñita se entera de que el sujeto estaba por el Plan 3000, fue dado en libertad, es donde sucede esta tragedia. Ahora, esto a usted que tiene mucha experiencia al relacionarse con muchos de estos casos, ¿le sorprende realmente? Lo digo porque a nosotros sí nos sorprende el escuchar que pueda fallecer por este shock que le provocó la niña. Pero ¿cuántas niñas no habrá que tienen la misma noticia, que reciben esa misma noticia, que su agresor está libre, caminando como cualquier otro ciudadano? No llegan a morir, pero también viven con ese trauma y ese temor. ¿A usted le sorprende esto que ha sucedido? Es el cotidiano de lo que sucede con las víctimas de violencia sexual. Mire, en el país son 5.205 denuncias de delitos contra la libertad sexual que se registran y se denuncian, las que se denuncian de enero al 30 de junio. ¿Qué nos quiere decir eso? Que en este país por día se vulnera la integridad sexual a 30 niñas, mujeres y adolescentes. Asusta, entonces, asusta de estos casos, que es terrible, que tenemos que fortalecer el tema de la prevención, tenemos que mirar, también debemos de garantizar a las víctimas el acceder a la justicia y lo que significa el acceso a la justicia. Si yo con una denuncia, con mi simple denuncia, creo que ya he logrado todo,
o las autoridades llamadas por ley asumen que con el hecho de tener un número ahí denunciado solucionamos todo. No, el acceder a la justicia es muchísimo más grande, tiene que ver con realmente que las víctimas logren una protección reforzada. ¿Y sabe qué? Cuando una mujer que es víctima de violencia sexual liberan a su agresor, las matan en vida, porque no pueden vivir por el miedo, por el temor, porque en cualquier momento las vuelvan a encontrar, las vuelvan a hacer daño, utilicen situaciones de venganza y luego, cuando las mujeres interponemos esta situación, no, existen muchos preceptos que derechos humanos de los agresores. ¿Y quién piensa en las víctimas? Vivir atemorizada toda su vida, ¿no es cierto? Si bien, lógicamente, nadie le va a devolver la vida a la familia, a esta pequeña de 11 años, ¿qué debería hacer de aquí en adelante, ya para finalizar, qué debería hacer la familia de esta niña? Debemos de exigir auditorías jurídicas, y no solo la familia, la sociedad. Tenemos un control social y la sociedad puede exigir auditorías jurídicas. Necesitamos saber cuáles han sido los criterios que han tomado estos jueces, los criterios que ha tomado el órgano judicial para tomar esa decisión, para poder mirar en qué se ha fundamentado. Su resolución fue bajo el fundamento legal, bajo la mirada realmente de protección de una niña. Entonces necesitamos auditorías jurídicas y necesitamos que se inicien procesos. Bien. Esta pequeña no solamente fue víctima de su agresor, fue víctima de la injusticia misma, y la gente, yo creo que lo siente también, por eso nos están mandando mensajes al 785-03-819. Mire usted que nos envían ya a través de nuestro WhatsApp y dice: en mi humilde opinión, jueces y fiscales y la policía se compran. El criminal con plata se vuelve santo. Imagínese, fuerte, duro lo que dice la gente. No es justo que hasta la fecha no hagan las penas más fuertes. Tenemos que esperar que haya muertes para que recién hagan caso. No hacen cumplir las leyes. Tenemos uno más, por favor, y dice: buenos días, Revista al Día. Yo como mamá, antes de que metan preso al violador de un ser querido mío, yo prefiero matarlo, porque estando en prisión, ellos se ríen. Ahí donde lo meten es un barrio de puros criminales que no merecen vivir. ¿Para qué sirven los jueces, fiscales? Salen ser cómplices de estos malhechores. A cambio de dinero, ¿qué debemos hacer si lastiman a nuestros seres amados? Es lamentable realmente. ¿Qué opina, doctora, de estos mensajes que nos están llegando? Claramente es la muestra de una sociedad que está cansada, de una sociedad que está rebasada, de una sociedad a la cual le está llegando y le está doliendo la situación en la que está. Estamos hablando de vidas que están prácticamente destruidas y que ahora, ¿cómo ayudamos a esas víctimas a retomar sus proyectos de vida? No solamente mi tarea termina ahí. La pequeña estaba recibiendo ayuda psicológica, estaba recibiendo un tratamiento, la familia fue contenida también en esta situación. Entonces, poder hablar de acceder a la justicia y de proteger a nuestras niñas es tarea de todas y de todos, pero acá sobre todo tenemos que y hacemos un llamado al Consejo de la Magistratura, al Ministerio de Justicia y de Transparencia, para que podamos averiguar qué está sucediendo en los juzgados y en los tribunales, en ese Palacio de Justicia que debería de ser el ente y el centro más sagrado que puede existir, porque se emana justicia. Entonces, ahí tenemos que pedir intervención. ¿Para qué? Porque si hay irregularidades, se debe de investigar, se debe sancionar, y así sea jueza, fiscal, policía o cualquier persona dentro de esta ruta crítica de atención a las víctimas, deben ser sancionadas. Bien, doctora, muchísimas gracias. Necesitamos, solamente un minuto más, necesitamos poder entender que la violencia sexual hacia las niñas, hacia las mujeres, es una de las formas de violencia más crueles que pueden existir, y prácticamente es un feminicidio también por parte de los estados, porque nos matan en vida. Gracias, doctora. Duele escucharlo. Gracias por acompañarnos.